días, hermanos. No, pues sí se ve muy vacío desde acá arriba. Bueno, vamos a continuar con el libro de 1 de Corintios. Vamos a continuar con 1 de Corintios. Si recuerdan, la semana pasada estudiamos los capítulos, el capítulo 4, versículos del 9 al 13. Y lo que vimos fue la vida humilde que vivieron los apóstoles. Pablo nos describió en una manera muy sarcástica realmente la manera que los líderes de la iglesia de Corintios estaban viviendo, mientras la manera que ellos vivían fue una manera muy difícil. Entonces, eso estaba en el capítulo 4, versículo 10 más que nada, es cuando muestra su sarcasmo. Y a mí cuando leía esto se me hizo muy chistoso la manera en que Pablo se expresa con esos líderes, con esos hermanos de Corintio. Porque lo dice que ustedes actúan como si fueran reyes, ustedes actúan como si fueran prudentes en Cristo, mas nosotros despreciados, sin honor. Nos ven débil, pero ustedes los ven con honor, ustedes los ven con la fuerza. Cuando nosotros, los apóstoles es completamente lo contrario. Entonces me gustó mucho la manera realmente en que Pablo expresa esto hacia ellos. ¿Okay? Entonces eso fue desde el 9 hasta el 13. Entonces, pero en los siguientes versículos, en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, es muy interesante la manera que Pablo cambia su tono. Entonces, es muy interesante que cada vez que Pablo está hablando o tratando de dar una enseñanza, ya sea una enseñanza de doctrina o ya sea una enseñanza de la vida práctica en la vida cristiana, le gusta cambiar mucho su tono. Como vimos anteriormente, se expresó de una manera sarcástica en los versículos anteriores, pero aquí lo cambia otra vez. Lo cambia de una manera más bondadosa, lo cambia de una manera más amorosa, porque aquí llega a hablar sobre el amor que Pablo tenía a estas personas. Y fue eso se me hizo muy interesante, la verdad, en esta sección, porque aquí podemos ver claramente que los hermanos de Corintios, aunque eran muy carnales, muestra que eran salvos. Aunque eran carnales, ya que eran hermanos inmaduros que no se dejaban crecer espiritualmente, nos muestra que ellos eran salvos. Porque Pablo les muestra un amor paternal hacia ellos. Y cuando hablamos de un amor paternal, estamos hablando que él se sentía que él fue el padre de ellos espiritualmente. Entonces, Pablo, sintiéndose que él tuvo esa responsabilidad de mostrarles ese tipo de amor de un padre a un hijo, muestra un gran amor que él tenía para ellos. Y eso solamente se puede hacer cuando con un cristiano ama a otro cristiano. Entonces aquí nos vemos claramente que los hermanos de Corintios, esos líderes que estaban haciendo divisiones entre la iglesia, aunque eran inmaduros, aunque eran carnales, eran salvos. Eso es una evidencia de que estas personas aún eran hijos de Dios. Eran cristianos. Entonces para mí se me hizo muy interesante esta sección, la manera que Pablo se expresa, ya no sarcásticamente, aunque dice una frase de sarcástico todavía, pero ya muestra otro tono. Muestra otro tono amoroso, muestra otro tono bondadoso. Y eso es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar viendo los versículos del 14 al 17 en esta mañana. Me da risa porque pensé que el día de hoy iba a terminar el capítulo 4, pero no fue el caso. Yo creo que ya para la próxima semana, si Dios lo permite, vamos a terminar el capítulo 4. Ya comenzamos con otra sección. ¿Okay? Ya al final del capítulo 4 se termina la sección de las divisiones. Y comenzamos con otra sección donde Pablo ya toca más profundos detalles de cómo la manera de vivir carnal no es la manera que debían de vivir. Ya comienza a hablar más como padre hacia los hermanos de Corintios, diciéndoles no hagan esto. Mira, ustedes actúan de esta manera, pero no es así, hazlo de esta manera. Entonces, pero es hasta el final del capítulo 4 ya cuando comienza este nuevo tema, este nuevo tema que hemos visto en los últimos 2 meses, 3 meses tal vez. Entonces, antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día, damos gracias a Dios por el mensaje que nos tienes en esta mañana.
Te pido, Padre, que nos puedas llenar del Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres enseñar. Y no solamente eso, Padre, sino que también para poder aplicar a nuestras vidas todas las enseñanzas que Pablo nos quiere dar. Te pido todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, la primera cosa que vamos a estar viendo es la amonestación y el amor de Pablo. Versículo 4, primera parte del versículo 14. Capítulo 4, versículo 14 dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos amados. Es interesante ver cómo muchas veces las amonestaciones de Pablo se ven muy duros. De hecho, no sé si han leído los otros libros de Pablo. Muchas veces, especialmente Romanos, habla muy duro. Porque en el libro de Romanos realmente comienza a hablar sobre enseñanzas doctrinales muy profundas. Y muchas veces la gente lo va a ver como, Pablo realmente fue una persona muy duro, fue muy estricto. Y se puede ver de esta manera. Hasta muchos piensan que, no manches, Pablo nomás nos quiere avergonzarnos, nos quiere humillar, nos quiere ver como somos menores. Pero realmente no fue de esa manera. Nunca fue la intención de Pablo de que las personas se hicieran sentir de esta manera. Todo lo que quiso hacer Pablo es de corregir las enseñanzas equivocadas que tenían y de corregir la manera que estaban viviendo. Muchas veces es necesario ser un poco fuerte, especialmente si amas a los hermanos en Cristo. Entonces, muchas veces personas pueden tomar de esa manera que pues Pablo está muy duro con nosotros, los hermanos quiere humillar. Pero no. En ninguna parte en las Escrituras se ve que Pablo lo hizo con tal propósito. Pablo lo hizo con la intención de simplemente restaurarlos. Eso fue el propósito, porque lo que vimos desde el capítulo 4 comenzando, pues se vio en la manera, su tono que estaba muy sarcástico, la manera que se estaba como frustrando, que tiene que cambiar. Es como cuando vemos a personas que seguimos tratando de advertirles de cosas que van a pasar en la vida y que no lo hagan, porque si lo haces vas a sufrir. Y lo siguen haciendo. Y ahí vas otra vez diciéndole lo mismo. Y siguen haciendo. Y sigues y te molestas. Te comienzas a molestar mucho y ya como que te enojas. Así me imagino que fue Pablo. Pero después, como el Espíritu Santo le dio ese amor hacia ellos y ya bajó su tono, y ya cambió su tono de una manera más amorosa, más bondadosa. Y aquí se ve en esta sección. El propósito no era de avergonzarlos, sino era de restaurarlos, de corregir la manera que están viviendo. Y lo hizo de una manera con amor. La palabra amonestar, la cual en griego es naudateo, significa literalmente poner en la mente, con el propósito de advertir y reprender que hay algo equivocado y la intención es de corregirlo. El propósito de producir un cambio él quiso con el propósito de producir un cambio en las personas, en creencia, actitud, hábitos y estilo de vida o en lo que necesita. Entonces, ese es el propósito de amonestar, de producir un cambio en la vida de personas, producir un cambio en creencia, un cambio en actitudes, un cambio en hábitos, un cambio en estilo de vida o en cambio en lo que necesita. Eso es lo que realmente quiere decir la palabra amonestar. Y esto es lo que Pablo quiso hacer con los hermanos de Corintios. Nomás los amonestaba para poder corregir en las cosas que en ellos estaban equivocados. Muchas veces nosotros tenemos que aplicar lo mismo en las iglesias locales, especialmente en nuestra iglesia local. Porque, como había mencionado antes, no sabemos realmente cómo el pastor enseña a su congregación de otras iglesias. No sabemos realmente. Tal vez tiene su manera de enseñar a su congregación. Y nomás llegamos a decirles que no, están completamente mal. No se puede hacer eso. Como había mencionado antes, es como hubieras a ir a una casa y eres un invitado, no le vas a decir a la persona de la casa que, mira, la manera que pusiste ese cuadro no está bien, que vea mejor acá. Te va a mandar. No te va a hacer caso. Entonces, amonestar a los hermanos es
Pablo se está hablando específicamente de los líderes en la iglesia local, en nuestra iglesia local, que hay que amonestarlos, no para mostrar que somos más que ellos, como muchos de los hermanos en Corintios hacían, no era para presumir su sabiduría humana que ellos tenían, y muchos líderes hacen con esa intención también. No sé si han pasado por eso, pero he tenido conversaciones con líderes de las iglesias que más hacen un comentario y ya comienza una conversación. Y al final de esa conversación, la persona que hizo ese comentario nomás hace su opinión con palabras así bien lindas, bien palabras grandes. Entonces todo el propósito era demostrar su inteligencia, su sabiduría. Pero hace un pequeño comentario para que los demás líderes hagan sus opiniones y ya él hace su opinión que él siente que es más grande que las demás. Y muchos de los hermanos de Corintios hacían eso, porque más querían mostrar su prudencia, o la prudencia que ellos creían que tenían. Pero realmente no fue así. Nosotros tenemos que amonestarlos con el propósito, tener eso en mente de corregirlos. Entonces la próxima vez que nosotros llegamos a ver a un hermano de nuestra iglesia que está haciendo algo que no está bien, ¿cómo lo vas a tomar? ¿Lo vas a tomar para corregirlo? ¿O lo vas a tomar nomás para que le haga sentir malo? Que le haga sentir que no vale nada. Muchos cristianos hacen eso, tristemente. Es triste de verlo, porque es la iglesia de Cristo, lo cual debe demostrar lo contrario. Pero esa es la realidad. Hoy en día muchos cristianos lo hacen de esa forma, nomás para hacerlos pequeños, no mostrando el verdadero amor que como Pablo tuvo para los hermanos de Corintio. Lo hizo para amonestar, para llegar a corregir los errores que ellos estaban haciendo, ya sea en creencia, ya sea en hábitos, ya sea en la práctica de la vida cristiana. Entonces ese es el propósito de amonestar. Pablo aquí está mostrando su amor como padre a los hermanos de Corinto. Es un buen ejemplo para nosotros. Muchas veces los padres llegan o pueden llegar a corregir a un hijo de una manera donde que en vez de edificarlo, lo llegan a destruir. Acabo de ver, de hecho, Jada y yo vimos una película de terror, no sé por qué lo acompañé a ver una película de terror, pero en esa película muestra un grupo de niños y están tratando de resolver algún problema que estaba pasando en el pueblo. Y en esa película llegó otro muchacho, de la misma edad que ellos, pero él básicamente fue el bully de los niños. Y hacía cosas muy terribles a los niños. De hecho, agarró uno de ellos que estaba gordito y pues con una navaja le cortó el estómago. Y dice, ¿qué onda con ese niño? ¿Por qué está actuando así? Pues y continúa la película y nos muestra que el papá era muy abusivo con él. Todos los errores que el niño hacía, el padre los quiso corregir, pero lo hizo de una manera que lo hizo sentir muy pequeño. Le hizo sentir lo que no vale nada las cosas que está haciendo. Entonces realmente ese padre estaba destruyendo a su hijo en vez de corregirlo para edificarlo. Y tristemente hay padres que hacen lo mismo. En vez de edificar a sus hijos, de manera que ellos los corrigen, llegan a destruirlos más que edificarlos. Entonces me gusta mucho el ejemplo que Pablo nos da aquí como un padre amoroso, un padre bondadoso. Porque tenemos que tener eso en mente, tanto como hermanos en Cristo que son recién nacidos en la vida cristiana y también como los hijos en nuestras casas. Tenemos que corregirlos con la mentalidad de edificarlos. Por eso en Pablo dice en Efesios, padres, no provocáis a ira a vuestros hijos, sino crearlos en la disciplina y amonestación. Muchas veces la disciplina toma gran parte de la educación de los niños. Pero es muy interesante que separa las dos palabras, disciplina y amonestación. Tienes que mostrar disciplina
mostrarles que hay consecuencias de las malas decisiones que ellos llegan a hacer, pero amonestarlos para edificarlos. Muchas personas, recuerdo muchas veces en la iglesia donde crecí, había visto padres que les daba disciplina a sus hijos, les castigaba, pero nunca les decían por qué y cómo corregirlos. Eso es un gran problema en la educación de los niños, tanto los niños de hogares, tanto los hijos espirituales que son bebés en la vida cristiana. Muchas veces nos olvida esa segunda parte de amonestar, de corregirlos. Porque muchas veces nosotros no sabemos, como los niños no sabemos cómo hacerlo. Pues, somos personas inmaduros, personas sin experiencia. Una cosa es corregirlos y otra cosa también es de ayudarles a cómo resolver los problemas. Entonces eso es algo que Pablo nos está mostrando en este pasaje. Dice otra vez, no os pido para avergonzarlos, sino para amonestarlos, como a hijos míos amados. Un ejemplo de un padre en la Biblia que no llegó a amonestar a sus hijos fue el sumo sacerdote Elí. Recuerden, Elí fue el sumo sacerdote en los tiempos cuando Samuel era pequeño, el sacerdote Samuel. Cuando él era pequeño, el sumo sacerdote fue Elí. Y Elí pues no amonestaba a sus hijos, no corregía a sus hijos. Tal vez les decía que estaban haciendo mal, pero realmente no los podía corregirlos. Como que los ignoraba y los dejaba seguir haciendo lo que ellos estaban haciendo, viviendo en pecado. Porque aprovecharon el puesto que ellos tenían como sacerdotes en el templo, no recuerdo, era el templo en ese entonces. ¿Era el tabernáculo todavía? Sí, era el tabernáculo. Entonces, los hijos de Elí aprovechaban ese puesto. Todo lo que estaba dentro del tabernáculo, hasta muchas veces ellos llegaban a acostarse con muchas de las mujeres igual del pueblo. Entonces, estaban viviendo en pecado completamente. Ya cuando estos hijos ya eran adultos, ya eran más de 50 años y Elí ya era viejo, pues Elí quiso corregirlos. Pero le dijeron, ¿hasta ahora nos estás diciendo que estamos haciendo mal? No, ya es muy tarde, ya no vas a poder. Y la vida de ellos terminaron trágicamente. De hecho, Dios le dijo a Samuel cómo iban a morir Elí y los hijos de él. Entonces, y eso se puede encontrar en del capítulo 2 al capítulo 4 de 1 Samuel. Entonces, realmente Elí fue un ejemplo de lo que nosotros no debemos de hacer. En el momento que un hijo llega a hacer un error, tenemos que disciplinarlo y amonestarlo, corregirlo y ayudarle a resolver lo que puede hacer, específicamente por medio de la palabra de Dios. Muchas veces padres lo quieren hacer de su manera, por su sabiduría humana, cuando realmente no es más echando más leña al fuego. Tenemos que amonestarlos conforme a la palabra de Dios. Y es lo que hacía Pablo. Los amonestaba conforme a la palabra de Dios, no por sus opiniones y sus creencias, no. Era por medio de la palabra de su Dios. Si nosotros llegamos a ser espiritualmente responsables por la vida de otros creyentes, especialmente aquellos que hemos llevado al Señor, va a haber ocasiones cuando debemos amonestarlos. Claro, eso es muy cierto. Tenemos que hacerlo. La Biblia nos muestra que tenemos esa responsabilidad de amonestar a las personas que están haciendo cosas que no están bien. Tenemos que ir y decirle, hermano o hermana, lo que usted está haciendo no está bien conforme a la palabra de Dios. Tienes que cambiar, tienes que corregirlo. Y si el hermano llega a hacer caso, pues gloria a Dios. Y trabajar con esa persona, porque a veces se la va a hacer difícil. Seguir trabajando con ellos. No solamente decirles estás haciendo mal y ya acabó, no. Tenemos que trabajar con esas personas para que lleguen a cambiar esas vidas.
Entonces, pero si no ya hace caso en la primera vez, pues obviamente en ese caso ya tenemos que traer a alguien más para que 2 o 3 personas y llegamos y le decimos lo mismo, no, llegamos a amonestarlo. Y si cambia, gloria a Dios, y sigue trabajando con él. Pero si no cambia, es ahí cuando ya se abre públicamente entre la iglesia local y ya la iglesia entera es responsable de amonestar a la persona para edificarlo. Y ahí es cuando se aplica lo de Mateo capítulo 15, versículos 15, Mateo 18, versículos 15 al 20. La disciplina dentro de la iglesia. Así se aplica. Pero todo ese proceso es para edificarlo, es para corregir esos errores que él estaba haciendo. Entonces, esto fue la intención de Pablo con los hermanos de Corinto. Pablo no quiso avergonzarlos o destruirlos. No, Pablo solo quería que ellos corrigieran sus errores y que tuvieron ese cambio de mente para poder llegar a tener esa relación con Dios una vez más. Es todo lo que quiso hacer Pablo. Corregirlos, amonestarlos, para que puedan tener esa relación con Dios otra vez. Y es la manera que nosotros debemos hacerlo con nuestros hermanos en Cristo, especialmente los que son inmaduros en la fe. Pues se ve claramente que los hermanos de Corintios eran los inmaduros, por lo que estaban haciendo en la iglesia, estaban haciendo divisiones. Por lo tanto, Pablo estaba amonestando, tratando de corregirlos, que cambien esas malas prácticas que están haciendo dentro de la iglesia. Ahora, en el final del versículo 14 dice, hijos míos amados. En la última parte del versículo 4, Pablo dice, como a hijos míos amados. Aquí nos muestra que Pablo realmente tenía un gran amor para los hermanos de Corinto. Y es muy chistoso porque durante todo este libro, todo lo que vamos a estar viendo en este libro, Pablo les dice, a menos que lo hayamos visto, Pablo les dice que no eran obedientes, que no eran moralmente rectos, no estaban doctrinalmente sanos, mucho menos maduros. Pero aún así, Pablo los amaba. Como había dicho en la introducción, es muy interesante ver que, aunque los hermanos de la iglesia de Corintio eran personas inmaduros, como dice, no eran obedientes, no tenían una moral recta, ¿okay? Sus enseñanzas doctrinales estaban bien equivocadas, entonces estaban muy maduros en la fe. Y muchas personas pensarían que, ¿a poco realmente son cristianos estas personas? Pero cuando dice hijos míos amados, nos muestra que realmente estas personas eran salvos. Porque un padre espiritual como Pablo solamente puede amonestar a otros creyentes cuando son ya salvos, no incrédulos. Entonces muchas veces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado a quién vamos a amonestar. O bueno, más bien cómo lo vamos a hacer. Como hemos dicho, es para humillarlo, para que se vea más pequeño, o lo vas a hacer para edificarlo. Pablo lo hacía con amor hacia ellos, mostrándoles que estas personas eran salvos. Y solamente él podía hacerlo de esa manera. Un padre amoroso quiere comprender a sus hijos tan profundamente como sea posible. Quiere saber dónde están heridos con el fin de curarlos. Quiere saber en qué áreas son débiles con el fin de ayudarles a que se fortalezcan. Quiere saber cuando tienen temor con el fin de ayudarlos a que ese temor se desvanezca. Ese es el amor que un padre tiene para sus hijos. Yo creo que la persona mejor que me muestra esto a mí es mi mamá. Mi mamá es una persona muy amorosa, aunque no sé si decirlo así, pero aunque sea jarocha y su carácter cuando se enoja está fuertísimo. Wow, cuando la ves enojar a mi mamá, es como, siempre está en un extremo, nunca está en el medio. O es muy amorosa, o es muy, ¿cómo se puede decir? Duro. Así es su personalidad.
Pero mi mamá siempre ha mostrado cómo me ha amado. También mi papá lo ha hecho de esa manera, aunque él es un poco más callado, no lo expresa tanto, él es más callado en ese aspecto, pero sí lo ha mostrado en las maneras cuando él nos aplicaba tanto a mi hermano y a mí disciplina, porque él sí nos decía, mira, te voy a pegar por esa razón. Tú me habías preguntado o me habías cuestionado por qué. Yo solamente quería que confiaras en mí y me hicieras caso, pero no me hiciste caso. Me recuerdo muy bien, me decía, cuando no me haces caso y me cuestionas, no estás mostrando tu confianza como yo, como padre tuyo. Por lo tanto, te voy a castigar. Este padre me daba con el cinturón. Y me decía lo que tenía que hacer después. Él me corregía. No solamente me aplicaba la disciplina o el castigo, pero también me mostraba cómo debería de actuar. Entonces, esa es la manera que Pablo estaba haciendo con los hermanos de Corinto. Él los amaba tanto que quería saber por qué estaban actuando de esa manera, para poder ayudarles a corregirlo. Ese es el amor que tuvo Pablo hacia los hermanos de Corintio. Ese fue realmente el amor paternal que Pablo tenía hacia sus hijos espirituales. Porque él fue la persona que llegó a ese pueblo, a esa ciudad, y él fue que presentó el evangelio a ellos, y ellos escucharon el evangelio, y ellos aceptaron a Jesucristo. Por lo tanto, Pablo sentía ese amor paternal hacia ellos. Entonces, un padre amoroso es bondadoso. Pablo trató de mostrar el mismo amor que Cristo ha mostrado. De hecho, en Mateo 11:29, Jesús dice que él fue manso y humilde de corazón. Pablo mostraba este mismo amor hacia sus hijos espirituales en la iglesia de Corinto. Una cosa sí tenemos que entender es que los hijos espirituales, como los hijos naturales, crecen lentamente. No nacen ya maduros. No sé por qué muchas personas creen de esta manera. Cuando una persona llega a aceptar a Cristo en su corazón, muchos cristianos llegan a pensar, ok, ya aceptó a Cristo, por lo tanto ya cambió su vida completamente, mostrando que ya es una persona madura. No, así no funciona. Como un hijo natural, crecen lentamente. No puedes esperar que la persona ya conoce cómo vivir la vida cristiana de repente. No, es imposible pensar eso. Como un hijo natural crece lentamente, pues necesita madurar mientras que está continuando con su vida. Así es un hijo espiritual. No podemos esperar que ya llegue a ser una persona ya maduro en el momento que reciba a Cristo en su corazón. No podemos esperar eso. Muy raras veces lo hacen. Hacen un cambio totalmente 360. Pero es muy rara esas ocasiones. 360, 180, perdón, me equivoqué ahí. Un cambio de 180. Bueno, 360 podría ver lo mismo. Un cambio de 180. Entonces crece lentamente y nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudarlos a crecer espiritualmente por la manera de amonestarlos, de corregir los errores que ellos están haciendo. Como había dicho, no nacen ya maduros y deben ser instruidos con amor y bondad, como también con cuidado y a veces con firmeza. Porque algunas personas son muy tercos. Tienes que ser duros con ellos. Bueno, quiere decir que tienes que ser duro con todos. Porque cada persona es diferente. Cada característica es diferente. Su personalidad es diferente. Algunos necesitan que les muestres un amor duro, pero no a todos. Pero la mayoría de las veces siempre tenemos que mostrar amor y bondad cuando queremos amonestar a los que están haciendo errores en su vida cristiana. Versículo 15 dice:
Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí una vez más vemos un poco de sarcasmo, o la manera en la que expresa Pablo eso es muy chistoso para mí, realmente, porque dice, ellos pueden tener 10,000 años. La palabra 10,000, la cual es traducida de murios, puede representar como una cifra innumerable. Básicamente es como decir, no sé si es correcto decirlo de esta manera, pero es como si fuera una pregunta retórica. Aunque ustedes tienen 10,000, pueden tener 10,000 maestros en su vida, lo cual, de hecho, la palabra ayos viene de la palabra pedagogos, que se refiere a tutores, a instructores que estaban en el lugar, generalmente un esclavo, que era responsable para el entrenamiento básico y el desarrollo moral de los hijos pequeños. No eran maestros en un sentido formal, sino más bien eran guardianes en la casa. Ellas personas estaban, tenían esa responsabilidad de instruir al niño en entrenamiento básico y en desarrollo moral. Pero no eran así, primeramente no eran padres de ellos y no eran maestros muy formales. Entonces Pablo básicamente dice, ustedes pueden tener miles de instructores en sus vidas, pero nunca van a tener un padre espiritual. Es básicamente lo que Pablo quiso decirles. Lo que Pablo quiso realmente que los hermanos de Corinto entendieran era que aunque ellos tuvieran 10,000 instructores, que podían ser de gran ayuda, porque muchas veces esos instructores realmente son de gran ayuda para nosotros. Pero ellos no iban a tener ese mismo amor paternal que Pablo tenía hacia ellos. Esa es la diferencia. Y se ve, ¿cuántos de nosotros tenemos maestros que realmente se preocupan tanto por nuestro bienestar como nuestros propios padres? No es el mismo amor. La responsabilidad de los maestros, de los instructores, simplemente es de enseñar. Y hasta allí queda. Pero la responsabilidad de un padre es de enseñarlo, corregirlo y disciplinarlo. Es un amor más grande. Y eso se puede ver muy claramente. Por eso se dice que los padres nunca pueden llegar a ser amigos de los hijos. Porque si los padres llegan a ser amigos de los hijos, pues los hijos lo van a ver como amigos. Por lo tanto, los hijos, ¿le haces caso a tus amigos en las cosas cuando te dan consejos en la vida? Ponte a pensar. ¿Hacemos caso a nuestros amigos realmente cuando quieren decir, estás haciendo mal, chava? No lo hagas, mejor hazlo de esta manera. ¿Tú qué vas a ver más que yo? Somos de la misma edad. Entonces, nunca nosotros llegamos a hacer casos a nuestros amigos. Entonces, si los padres tienen esa mentalidad a crear a sus hijos, de hacer amigos de ellos, pues obviamente no van a mostrar ese mismo respeto que un hijo tiene a un padre. Claro, los niños pueden tener un cierto respeto a un maestro, a un instructor, pero siempre tienen más respeto hacia un padre. Entonces Pablo, al contrario que muchos de esos maestros, porque los maestros o los instructores de la iglesia de Corinto solamente querían presumir su sabiduría humana. Eso es lo que querían hacer nomás, presumir su sabiduría. No tenían nada de intención de estar preocupados por su bienestar de ellos. Ellos más llegaban, mostraban su sabiduría humana y esperaban que ellos servían a ellos mismos. Pablo dice, ustedes pueden tener 10,000, pero ellos nunca se van a preocupar a ustedes, nunca se van a preocupar de ustedes como yo me preocupo por ustedes. ¿Recuerdan? De hecho, si recuerdan ¿dónde está? En el capítulo 4, versículo 12 dice, ¿dónde está? No, chale, ya lo perdí. Creo que está en 2 Corintios, se me olvidó qué capítulo está. ¿Recuerdan que vimos la lista de las cosas que Pablo ha sufrido en la vida cristiana? Es una gran lista que estábamos sufriendo. Y dice al final, pero el más grande de todo esto es mi preocupación
para mis hermanos en Cristo en las iglesias. Entonces, él tenía una gran preocupación. Él no le importaba todo lo que estaba viviendo. Su preocupación más grande, a pesar de todo lo que estaban viviendo los apóstoles, era la preocupación de cómo están edificados los hermanos en Cristo en las iglesias. Ese es el amor paternal que Pablo tenía hacia los hermanos de Corinto. Versículo 16 dice: por tanto os ruego que me imitéis. La enseñanza de un padre no puede tener éxito sin dar el ejemplo. Eso es una cosa muy grande en el hogar. Un padre espiritual tiene que ser de buen ejemplo para los hijos espirituales. Pablo pudo mostrar ese ejemplo. Con confianza, pero sin jactancia, Pablo pidió que los hermanos de Corinto fueron imitando a él. Lo digo con confianza. Por eso dice al versículo 16: por tanto os ruego que me imitéis. Pablo decía con confianza que él realmente estaba seguro de que él estaba sirviendo al Señor, pero no lo hizo con jactancia, más simplemente con confianza. Él estaba 100% seguro que su voluntad es de cumplir la voluntad de Dios. Por eso él dijo: hagan lo que yo hago. De hecho, aquí vemos que Pablo no solamente llega a decir hacer lo que digo, sino también les dice hacer como yo hago. Eso me llama mucho la atención, porque cuando estaba estudiando esta parte, uno de los comentaristas mencionó que en el hogar es uno de los lugares más difíciles para discipular. ¿Por qué? Porque cuando estamos afuera de nuestros hogares, es más fácil mostrar que somos personas espirituales y maduros. Claro, cuando estamos fuera de la casa y estamos con gente, pues queremos mostrar lo mejor de nosotros. Entonces es más fácil mostrar que somos personas espirituales y que somos personas maduros. Pero ¿cómo estamos cuando llegamos al hogar? ¿Estamos actuando igual que en las iglesias? ¿O cuando estamos afuera de la casa? ¿Actuamos iguales? Porque pues afuera solo podemos ver ciertas acciones, mientras lo que viven en casa pueden ver más los defectos que los buenos virtudes. Por eso es difícil ser el buen ejemplo en casa que afuera de la casa. Sí, es muy difícil. Yo he llegado a ver hermanos, porque uno de mis mejores amigos, pues yo siempre nos quedábamos en las casas de cada uno. Un fin de semana yo me quedaba en la casa de ellos, otro fin de semana ellos conmigo y otro fin de semana con otro. Bien. Éramos mejores amigos y eso fue lo que hicimos. Pero nosotros podemos ver claramente que el padre de uno de mis amigos actuaba muy diferente que en la iglesia. En la iglesia estaba muy, ¿cómo puedo decir? Era muy, no sé cómo decirlo realmente, mostraba mucho felicidad. Decía chistes, la gente los amaba, le gustaba estar alrededor de él para poder escuchar de esos chistes que tenía. Él se veía que mostraba amor hacia ellos. Pero cuando llegamos a la casa, siempre se quedaba en su escritorio, callado, serio. Cuando pedía algo a sus hijos, de una manera muy seria. No como cuando estaba afuera, cuando estábamos en los eventos de la iglesia. Hemos estado una personalidad completamente diferente. Sus hijos, pues muchas veces pues dejaban a su papá hacer su cosa. Y ellos llegaban a hacer sus propias cosas. Ellos podían salir de la casa sin pedir permiso a su papá. Salían, o más bien salíamos, porque obviamente los acompañaba, salíamos a parques, salíamos a cerros, salíamos simplemente para andar jugando deportes o cualquier actividad que se nos ocurrió. Pero eso fue algo que siempre vimos, que él siempre no tuvo que pedir permiso. Con mi otro amigo, wow, no hombre, si no pedimos permiso, así nos íbamos. Si no pedimos permiso a papá de mi otro amigo, no hombre, ya sabes qué, ya no se pueden venir y ustedes no pueden ir con ellos por un mes. Y eso para nosotros es un gran castigo, porque siempre queremos estar juntos. Entonces se ve la diferencia y se ve la manera que un amigo respeta a su padre
Porque cada vez que salimos va y les pide permiso. Que otro amigo que no le pide permiso a su papá. Y ahí andan afuera y puede hacer lo que sea. Hay un peligro en eso. Lo bueno que no hacíamos otras cosas. Nomás éramos de ir a jugar deportes o ir a caminar un rato y así. Pero fácilmente podríamos hacer otra cosa que no sería bueno. Y su papá tal vez ni se cuenta se da. Entonces, por eso es muy difícil hacer ejemplo en casa. Por lo que viven en casa, especialmente los hijos ponen mucha atención en la manera en cómo sus padres actúan. Pero Pablo hizo completamente lo contrario. Dice el versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Esto me impresiona mucho. Pablo tenía tanta confianza, estaba 100% seguro que su voluntad es de hacer la voluntad de Dios, que él podía mandar a alguien más que él fue instruido. O sea, recuerdan, Timoteo fue el hijo amado de Pablo. Pablo fue el principal padre espiritual de Timoteo. Y Timoteo veía la manera que Pablo vivía. Él siempre estaba con Pablo. Entonces él podía ver claramente si las enseñanzas que él estaba dando a todas las iglesias que él iba, Timoteo pudo ver claramente que él hacía lo que él enseñaba. Así era la vida de Pablo. Él daba el ejemplo de aplicar lo que él enseñaba. Y Pablo tenía esa certeza que él pudo enviar a Timoteo a alguien más para ir a la iglesia, para recordarles en cómo debían de vivir. ¿Podemos hacer eso nosotros? ¿Tenemos esa confianza en alguien más de ir a testificar por nosotros, de dar nuestro testimonio, sin sacar ninguna cosa, ninguna acción oculta a las personas que nos conocen bien? Podemos enviarlos sin preocuparnos de que van a decir algo, le va a decir esto de mí, que no lo diga porque si no, él me va a pensar otra cosa de mí. ¿Podrían hacer eso? Yo no, honestamente. Yo no podría hacer eso. Pero Pablo tenía esta certeza, estaba 100% seguro de eso, que él daba el ejemplo, porque él sabía que su voluntad era la voluntad de Dios. Y él pudo mandar a Timoteo a esas iglesias para recordarles lo que Pablo les había enseñado a ellos. Ese es el amor paternal que Pablo tuvo para los hermanos de la iglesia de Corinto. Era un amor que él tenía para ellos, que todo lo que él quería es de edificarlos. Todo lo que él quería es de que ellos pudieran recuperar esa relación con Dios. Es todo. Él no quiso mostrar su sabiduría. Él no quiso mostrar hacerles sentir que él era más grande que ellos. No, eso no fue su propósito. Su propósito era de enseñarlos, de corregirlos, para que ellos pudieran tener esa relación con Dios otra vez. Nosotros tenemos que aplicar eso en nuestras vidas. Nosotros no debemos de amonestar a las personas, no debemos de criticar a las personas por lo que hacen, o de hacerlos sentir pequeños, o de que se sientan completamente mal, y no corregirlos y ayudarles a edificarles en la vida cristiana. Pablo no nos está enseñando eso aquí. Nos está enseñando a nosotros que tenemos que amonestar a los hermanos en Cristo para edificación para ellos. Eso es un amor verdadero de un padre. Y eso es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cómo están en este aspecto de su vida? ¿Están mostrando un amor paternal a los hermanos en Cristo, especialmente los que son apenas recién creyentes? ¿O simplemente les has dado el evangelio, los has dejado ahí, sin ayudarles a edificarlos? Cuando hacen un error, ¿cómo actúas con ellos? ¿La estás molestando? ¿Lo estás tratando de ayudarles a edificar? ¿O le estás haciendo sentir más pequeños?
Y cuando les enseñas, lo estás haciendo con el propósito de para que puedan llegar a corregir sus mal hábitos o para que tú te sientas más grande que ellos. ¿Cómo están actuando? Por eso me gustó mucho este mensaje de hoy, en la manera como Pablo realmente enseña ese amor paternal para los hermanos de Corinto. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por este hermoso mensaje que nos has dado. Damos gracias, Dios, por el ejemplo de Pablo, de mostrar ese amor paternal que él mostró a los hermanos de Corinto. Te pido, Dios, que nos puedes ayudar para que nosotros podamos cumplir igual con esto. Que nosotros podamos mostrar ese mismo amor, esa misma bondad hacia nuestros hermanos en Cristo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.